Para el antropólogo Edward Taylor, quien fue pionero en la antropología del siglo XIX, define la cultura como la expresión de la totalidad de la vida social del hombre. Para el antropólogo estadounidense Addison Hubble, expresa la cultura como un sistema que dedica su atención a las costumbres y a las reglas de la conducta social. La cultura podría entonces definirse como un modo de vida, como un todo integrado, pero la cultura a veces es mal vista como un estudio de comportamientos, y no debería ser así. La cultura la identifico más bien como una guía para entender el mundo en el que se vive. Pongamos un ejemplo, la familia. Tú puedes ser partidario de cierto pensamiento político, pero tu familia le va a otro partido político. Puedes no ser muy religioso, pero tu familia sí. En este orden de ideas podemos ver entonces que dentro de la misma familia hay una diversidad notable, pero que aún así se comparte una cultura marcada por nuestros antepasados. Entonces la cultura no debería mirarse como un comportamiento, sino como un mapa que marca el cómo orienta tu conducta. Viendo la entrevista realizada al profesor Ricardo Palomir Parker, antropólogo mexicano y docente de la Universidad Autónoma Metropolitana de México en la unidad de Iztapalapa, Él da a entender que para los antropólogos es importante la cultura porque pretende entender qué tan iguales y qué tan distintos son las culturas humanas, que compartimos como miembros de la especie y que nos hace distintos. Porque la antropología se mueve en ambos ríos, en lo que nos parecemos y lo que nos hace diferentes. Entonces, la antropología es importante ya que lo fundamental es la diversidad y por ende estudia la diversidad cultural. Porque al fin y al cabo la diversidad es tan importante para el ser humano que debe respetarse, defenderse, documentarse, preservarse, entenderse, explicarse, etc. Y ese sería el objetivo de la antropología. Pero lo importante aquí es que la antropología debe trabajar arduamente en el mundo actual, ya que nos enfrentamos a una época en la que nos obligan a homogeneizar los conceptos de cultura, donde la comunicación y el contacto entre otras culturas es cada vez más intenso. Podemos empezar hablando de la teoría que ha aplicado Taylor, quien se ha enfocado en la evolución unilineal, la cual da a entender que hay una diferencia marcada entre culturas, las cuales deben explicarse como fase de desarrollo de la etapa misma de la evolución del hombre. Aquí ya determinamos el estudio, como las mismas fases de la evolución: salvajismo, barbarismo y civilización. en esta misma teoría hay que rescatar el gran aporte que realizó el antropólogo, abogado, etnólogo y escritor Lewis Henry Morgan, Ya que fue él quien postuló una jerarquía en el plano evolutivo de tal manera que del salvajismo se pasara al barbarismo y luego a la civilización, dejando espacio para la teoría del mundo actual. Ahora bien, en la escuela difusionista nos permite comprender que cuando damos a conocer nuestra cultura es precisamente eso que nos permite desarrollarnos y compartir las vivencias entre las mismas diversidades que hay en el entorno. El padre de esto fue el alemán Friedrich. Le sigue el concepto de cultura en perspectiva histórica del antropólogo estadounidense de origen judío-alemán Franz Boas, quien es considerado el padre de la antropología norteamericana. Él decía que no existe una cultura global o general. Para él cada cultura sigue un camino particular y que ésta se cierne a la misma raza y lenguaje proveniente de ella. Es decir, que a medida que la raza y el lenguaje evoluciona, la misma cultura lo hace también, pero que no existe una regularidad o en la evolución, cada uno lo hace a su propia velocidad. Hay que tener en cuenta que para Boas ninguna raza es inferior a otra, ya que para él lo importante son las diferencias culturales. Esto lo estipula mediante sus estudios en los cuales se utilizó el método comparativo en su gran mayoría. El enfoque funcionalista que le da el croata Bronislaw Malinowski dice que la cultura existe para satisfacer las necesidades biológicas, psicológicas y sociales del individuo. Esto lo articuló en tres conceptos. El primero, función. La cultura existe porque el hombre tiene una necesidad de impulso biológico. 2. Jerarquía de necesidades, que hoy en día se sigue ejerciendo. Comida, refugio, relacionamiento con los otros, etc.
3. El papel de simbolismo. Define la naturaleza y funciones del mito en el entorno religioso. Y dividió las necesidades en 3 categorías. Necesidad básica, que habla de las psicobiológicas que tiene el hombre. Necesidades instrumentales, las culturales, y las necesidades simbólicas o integradoras, que también hace referencia a las necesidades culturales del hombre. En el funcionalismo estructural tenemos al británico Radcliffe Brown, quien en su teoría vio a la sociedad como un sistema complejo. En este punto hay que entender a Brown cuando dice que en la cultura las partes trabajan juntas para promover la solidaridad y estabilidad. Ahora se habla de relacionarnos con los demás para trabajar por una comunidad. Se trata de establecer una red organizada por partes para establecer relaciones sociales. El enfoque interpretativo realizado por el estadounidense Clifford Hertz señala a través de su antropología simbólica que la cultura es una trama de significados creados por el hombre y la sociedad misma. Para Hetzel, la cultura significa una ciencia experimental que busca significados en los simbolismos que interpretan expresiones sociales. En su afamado libro, La interpretación de las culturas de 1973, se refiere a la cultura como un sistema de concepción expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida. Él decía que la función de la cultura es poder brindar a esta un sentido al mundo y poderlo hacer un poco más comprensible a la humanidad. En consecuencia, podemos fijarnos cómo la cultura ha ido evolucionando al mismo paso que la evolución del hombre, y que cuando esta evoluciona, nosotros como individuos traemos la memoria a la actualidad, permitiendo entonces que sus componentes mejoren y poderles dar un significado a nuestros predecesores, para que se pueda comprender y traer también su historia a este mundo actual. Y es de esta forma en que podemos definirnos como seres humanos y como sociedad. Primero hay que identificar conceptos para tener clara cuál es su diferencia. Entonces, A partir del siglo XIX se acuñó la palabra cultura, que viene del latín cultura, que significa cultivo, para referirse al mejoramiento de la sociedad. Pero en el siglo XX surgió la cultura como un concepto central de la antropología para abarcar todos los fenómenos humanos. Sociedad viene del latín societas y hace referencia a un grupo de personas que se relacionan entre sí de manera constante. Podría describirse que comparten la misma ubicación geográfica o territorio, que poseen la misma autoridad política y la misma expectativa cultural. en este orden de ideas podemos decir que la cultura es un enfoque que se brinda a través de la historia, las creencias, las costumbres, actividades, comportamientos, etc. Mientras que la sociedad abarca las leyes, el gobierno, las familias, las organizaciones, ya esto sería un tipo de geopolítica. Y bien, en una sociedad puede haber varias culturas, pero siempre va a haber una que sea dominante. Entonces, se puede decir que la cultura es el conjunto de costumbres que comparten en conjunto las personas, y que este conjunto de personas hace referencia a una sociedad. Para trabajar y entender mejor la antropología debemos tener claros unos conceptos básicos que nos servirán para comprender cómo esta ciencia se ocupa del hombre. Es una experiencia de aprendizaje en donde la generación de más edad de una cultura induce y obliga a la más joven a adoptar los modos de pensar y comportarse tradicionales. Se podrá referir entonces a un proceso en el cual las personas adquieren los usos de creencias, tradiciones, etc. de la sociedad en la que vive. Para esto hay ciertos parámetros a entender tales como información, conocimiento, costumbres, pautas, normas y procedimientos, cosmovisiones, forma de pensar. Es más, hoy por hoy los medios de comunicación masiva son los medios de enculturización más modernos que tenemos. Es decir, que la televisión, el internet, la radio, nos están informando e involucrando de manera inconsciente unos comportamientos sujetos al mecanismo dominante de esta sociedad actual. Se puede entender como la interpretación del mundo, las creencias, los valores y las prácticas de un grupo de acuerdo a los parámetros establecidos dentro de su misma cultura. Pensemos en que los sistemas éticos o morales varían de cultura en cultura,
que todos son igualmente válidos y que ningún sistema en realidad es mejor a otro. No existe un definido entre lo que está bien y lo que no está bien. Tenemos como ejemplo la poligamia. Para la cultura occidental es mal visto e inclusive es un delito. Sin embargo, si nos vamos a Medio Oriente, un hombre puede tener la cantidad de mujeres que éste pueda mantener. Y si el sueldo le da para mantener a 3 mujeres, pues puede contraer nupcias con 3 mujeres. El relativismo cultural es la opinión personal de cada cultura, lo que se considera moral en una sociedad y que puede que eso mismo no se considere tan moral en otra. Y puesto que ninguna norma universal de la moralidad existe, pues nadie tiene derecho a juzgar las costumbres de otra sociedad. Es una forma de valorar a las otras culturas desde la perspectiva de mi propia cultura. Entonces se justificaría como el poder entender y evaluar otras culturas desde algunos parámetros de mi misma cultura. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones se tiende a juzgar y se cree luego que una cultura es superior a otra o que una es inferior a otra, y entonces debemos establecer parámetros para no generar discusiones, aunque esto es un clásico de debate en la antropología. Es así como vemos que tanto el relativismo cultural como el etnocentrismo se debe tratar prácticamente con guante blanco, porque si bien en el relativismo hablamos de que se tiene la libertad y se puede hacer hasta donde se me sea permitido y que hay que aceptarlo, pero pues en este sentido todo se vale, no hay criterios en el patrón de comportamiento, hasta dónde van los derechos humanos. Me refiero, por ejemplo, a la hora de brindarle el trato digno a la mujer en la cultura musulmana. Pero si tomamos el etnocentrismo, entonces mi cultura occidental es más moral que la del Medio Oriente. Y empezamos a juzgar, a denigrar, y asimismo también debemos pensar en los derechos humanos, en el derecho de la libertad de culto o la libre expresión, ¿no? Todos los conceptos estudiados y el trabajo expuesto aquí nos permite entender que sea cual sea nuestra cultura, pues la forma en la que nos criaron, debemos empezar a interiorizar conceptos para poder respetarnos. Claro que importa mi cultura, pero pues debemos respetar nuestros ideales, nuestra formación y sobre todo respetar al otro, respetar los espacios en los que nos convivimos y en el cómo nos relacionamos. Esto es muy importante para crear sociedad. Esta presentación se realiza para el curso de Antropología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD por el estudiante Iván Felipe Borges del programa de Administración de Empresas. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, Twitter e Instagram, como @pipe_on.